Japón tiene un sistema fiscal. Incluso los extranjeros que ganan dinero en Japón, residen en Japón o compran cosas en Japón, generalmente deben pagar impuestos en Japón. Hay varios tipos de impuestos. Aquí explicaremos impuestos sobre la renta, impuesto de residencia e impuesto al consumo, respectivamente. El impuesto sobre la renta es el impuesto que pagan quienes ganan dinero en Japón. El monto del impuesto sobre la renta está determinado por factores como la cantidad ganada del 1 de enero al 31 de diciembre y la cantidad de miembros de la familia que mantiene. Las personas que viven en Japón también pueden estar sujetas al impuesto sobre la renta por el dinero ganado en el extranjero. Además, los tratados fiscales entre el país de origen y Japón pueden dar como resultado un impuesto sobre la renta más bajo. Para obtener más detalles, consulte con la Oficina de Impuestos. Para pagar el impuesto sobre la renta, debe crear documentos que especifiquen la cantidad que ganó y el impuesto sobre la renta correspondiente y presentarlos a la Oficina de Impuestos. Este procedimiento se llama declaración de impuestos. Sin embargo, dependiendo del trabajo de cada uno o de la empresa para la que trabajan, las personas se pueden dividir en aquellas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos y aquellas que sí están obligadas a hacerlo. Personas físicas que no necesitan presentar declaración de impuestos. En la mayoría de los casos, los empleados que reciben salarios de sus empresas no necesitan presentar declaraciones de impuestos, porque la empresa deduce el impuesto sobre la renta de sus salarios y lo paga en su nombre. Esta reducción del impuesto sobre la renta de los salarios por parte de la empresa se denomina retención en origen. Además, las empresas liquidan el impuesto a la renta con salarios de diciembre. Esto se conoce como ajuste de fin de año. Personas que necesitan presentar una declaración de impuestos. Las personas que trabajan de forma independiente sin pertenecer a una empresa necesitan presentar declaraciones de impuestos. Las personas que reciben su salario de una empresa pero tienen fuentes de ingresos adicionales o no se han sometido a ajustes fiscales de fin de año deben presentar una declaración de impuestos. Las declaraciones de impuestos deben presentarse entre el 16 de febrero y el 15 de marzo en la Oficina de Impuestos. Si planea concluir sus actividades en Japón y salir del país, asegúrese de presentar una declaración de impuestos antes de salir de Japón. Para obtener más detalles sobre el impuesto sobre la renta, consulte en la Oficina de Impuestos o con su empleador. El impuesto de residencia es el impuesto que pagan las personas que tenían un domicilio registrado en Japón el 1 de enero de un año determinado. El importe del impuesto de residencia está determinado por factores como los ingresos obtenidos del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior y el número de miembros de la familia que mantiene. Para pagar el impuesto de residencia, debe preparar documentos que especifiquen sus ingresos y el monto del impuesto de residencia correspondiente y presentarlo en la oficina municipal de la ciudad, distrito o pueblo donde vivía el 1 de enero. Este trámite se denomina declaración del impuesto de residencia. Sin embargo, las personas que se han sometido a un ajuste de fin de año o han presentado una declaración de impuestos generalmente no necesitan hacer una declaración del impuesto de residencia. Existen dos modalidades de pago del impuesto de residencia: recaudación especial
y recaudación ordinaria. La elección entre estos métodos depende de su ocupación y de la empresa para la que trabaja. Colección especial. En la mayoría de los casos, a los empleados que reciben salarios de sus empresas se les retiene el impuesto de residencia y se les paga en su nombre. Esta forma de pago se denomina cobro especial. Colección ordinaria. Las personas que trabajan de forma independiente sin pertenecer a una empresa o que trabajan para pequeñas empresas no sujetas a recaudación especial deben pagar el impuesto de residencia a la oficina municipal de la ciudad, distrito o pueblo. Esta forma de pago se denomina cobro ordinario. En cuanto al impuesto de residencia, hay puntos adicionales a tener en cuenta. Independientemente de si se trata de una recaudación especial u ordinaria, el impuesto de residencia se paga en un número fijo de cuotas a partir de junio. Además, dado que es un impuesto que pagan las personas que tenían una dirección registrada en Japón el 1 de enero del año, incluso si abandona Japón después del 2 de enero y ya no tiene una dirección en Japón, aún debe pagar el impuesto de residencia para ese año. Si las personas que han estado pagando el impuesto de residencia mediante recaudación especial abandonan su empresa, deben pagar el impuesto de residencia restante a la empresa antes de salir o pasar a la recaudación ordinaria y pagarlo después de dejar la empresa. Si planea salir de Japón, deberá pagar el impuesto de residencia pendiente en su totalidad antes de partir o designar un agente de pago de impuestos que se encargará de los procedimientos fiscales en su nombre y presentará los documentos necesarios a la oficina municipal de ciudad, barrio o pueblo. El pago de impuestos como el impuesto sobre la renta y el impuesto de residencia es una obligación legal. Asegúrese de presentar y pagar sus impuestos de manera precisa, ya que cualquier inexactitud puede resultar en una mayor obligación tributaria. Para obtener más información sobre el impuesto de residencia, consulte en la oficina municipal de su ciudad, distrito o pueblo o con su empleador. El impuesto al consumo es un impuesto que pagan las personas físicas al comprar bienes o recibir servicios. El impuesto al consumo se paga junto con el dinero al comprar bienes o recibir servicios. No se requieren trámites especiales para pagar el impuesto al consumo. La tasa del impuesto al consumo es del 8% para los alimentos y bebidas no alcohólicas adquiridos en las tiendas. Para el resto de artículos y servicios, la tasa es de el 10%. Además de los que presentamos hoy, existen varios tipos de impuestos. Aprenda cómo pagarlos y asegúrese de no olvidarlo.